Estás en tu peor momento. Y no, eso no es una metáfora. Es la descripción más literal de tu realidad. El caos y la incertidumbre te rodean como un océano enfurecido, y tú apenas te sostienes en una pequeña balsa, aferrándote con todas tus fuerzas a una promesa. Una promesa que has oído 1000 veces, que quizá tienes en una taza, en un cuadro, o guardada en lo más profundo de tu corazón, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Miras esa promesa, la repites, la susurras en la oscuridad. Y luego, miras a tu alrededor, y solo ves calamidad. Ves la enfermedad que no se va, la cuenta del banco que no se recupera, la relación que se está rompiendo, la soledad que grita más fuerte que la propia promesa. Y una pregunta, fría y afilada, se abre paso en tu mente. ¿Será que Dios no cumple su palabra? ¿O es que esta promesa es solo una frase bonita, un consuelo vacío para ingenuos? ¿O será que nos perdimos la parte más importante de la historia? ¿Y si te dijera que este versículo no fue escrito para evitarte el dolor, sino que fue forjado precisamente para este momento? Para tu peor momento. ¿Y si su verdadero poder no está en sacarte de la tormenta, sino en darte una esperanza inquebrantable para aguantarla hasta el final? Quédate conmigo, porque hoy vamos a desenterrar el tesoro escondido en la promesa que todos creen conocer, y descubriremos por qué su verdadero significado es mucho más poderoso de lo que jamás imaginaste. 1. La promesa que todos conocemos. Y malinterpretamos. Seamos honestos. Jeremías 29:11 se ha convertido en una especie de amuleto de la suerte cristiano. Es, sin duda, uno de los versículos más populares de toda la Biblia. Lo vemos por todas partes, en tarjetas de graduación, en posts de Instagram con atardeceres de fondo, en calcomanías para el coche y en discursos motivacionales. Se ha vuelto el versículo para llevar cuando alguien se enfrenta a un problema. Si pierdes el trabajo, alguien te dirá, tranquilo, Dios tiene planes de bienestar para ti. Si te enfrentas a una enfermedad, escucharás, confía, no son planes de calamidad. Si un sueño se frustra, la respuesta es casi automática, espera, que Dios te dará un futuro y una esperanza. Y hay una razón por la que nos encanta esta interpretación. Es muy atractiva. Es reconfortante. Pinta la imagen de un Dios que es como un genio cósmico y bueno, cuyo trabajo principal es asegurarse de que nuestra vida sea un camino de éxito, salud y prosperidad. Es la teología de la felicidad personal, donde la fe se convierte en una transacción. Si creo lo suficiente, si declaro esta promesa con la fuerza necesaria, entonces Dios está obligado a quitar los obstáculos de mi camino y darme el futuro próspero que me merezco. Este enfoque, aunque a menudo nace de una buena intención, es lo que podríamos llamar la teología de la máquina expendedora. Yo meto mi moneda de fe y oración, aprieto el botón J29:11, y espero que la bendición caiga en la bandeja. El problema es que la vida real no funciona así. Y cuando el bienestar no llega como esperamos, cuando la calamidad no solo toca a la puerta sino que se instala en nuestra casa, esa fe tan frágil, construida sobre una promesa mal entendida, se hace pedazos. El resultado es una crisis espiritual profunda. Empezamos a preguntarnos, ¿qué hice mal? ¿No tuve suficiente fe? ¿Hay algún pecado oculto en mi vida? O peor, la pregunta se vuelve hacia Dios, ¿por qué me mentiste? ¿Dónde están esos planes de bienestar que me prometiste? El versículo que debía ser un consuelo se convierte en una vara para medir nuestra supuesta falta de fe o la aparente infidelidad de Dios. Esta interpretación popular, este uso del versículo como un amuleto, nos deja espiritualmente muy vulnerables. Nos prepara para una fe de buen tiempo, una que florece bajo el sol pero se marchita con la primera helada. Pero la verdad es que Jeremías 29:11 no es una promesa de buen tiempo. No es un paraguas para evitar la lluvia. Es un ancla, diseñada para sostenernos en medio del huracán más violento. Y para entender por qué, tenemos que hacer algo que casi nunca hacemos, leer la letra pequeña. Tenemos que viajar en el tiempo, a un lugar de desesperación y ruina, al momento exacto en que esta carta fue escrita. Porque el contexto no es un simple detalle, es la clave que lo cambia todo. 2. La carta urgente y el lamento de un pueblo roto. Para entender la promesa,
primero tenemos que entender el dolor. Olvídate por un momento de las tazas de café y los posts de Instagram. Teletransportate conmigo a un lugar y un tiempo muy concretos, Jerusalén, alrededor del año 597 a.C. La ciudad está en ruinas. El aire huele a humo, a derrota, a desesperación. El imperio más poderoso del mundo, Babilonia, liderado por el temible rey Nabucodonosor, ha arrasado con todo. Imagina la escena. Las murallas de la ciudad santa, que antes eran un orgullo, están derribadas. El templo de Salomón, el lugar donde la misma presencia de Dios habitaba en la tierra, ha sido saqueado y profanado. Y lo más terrible de todo, el pueblo ha sido arrancado de su hogar. En una serie de deportaciones brutales, los babilonios se llevaron a lo mejor de Judá, los nobles, los artesanos, los sacerdotes, los líderes. Entre ellos, a un joven rey llamado Jeconías. Piensa en lo que esto significaba. No fue solo una derrota militar, fue un colapso teológico. Durante siglos, la fe de Israel se basaba en tres pilares: la tierra prometida, la dinastía de David y el templo en Jerusalén. Eran las señales visibles del pacto de Dios con ellos. Y de repente, los tres pilares se habían derrumbado. Les quitaron la tierra, se llevaron al rey encadenado y el templo fue destruido. Desde su punto de vista, todo lo que les daba identidad y esperanza había desaparecido. Parecía que Dios los había abandonado. Ahora, imagina el viaje. Cientos de kilómetros a pie, a través de un desierto implacable, encadenados, humillados, hacia la capital del imperio que los había destruido, Babilonia. El Salmo 137 captura este lamento de forma desgarradora. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos y llorábamos, al acordarnos de Sión. En los sauces de por allí teníamos colgadas nuestras arpas. Los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos, nuestros opresores nos pedían alegría, diciendo: «Cantenos una de las canciones de Sión». ¿Cómo podríamos cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Habían perdido su hogar, su libertad, su dignidad, y lo peor, habían perdido su canción. La alegría se había apagado. Estaban en el exilio. Y el exilio no es solo un lugar, es un estado del alma. Es la sensación de estar completamente perdido, desconectado de tus raíces, de tu propósito, de tu Dios. Mientras tanto, en la devastada Jerusalén, queda un profeta solitario con el corazón roto. Se llama Jeremías. Durante más de 20 años, había estado advirtiendo al pueblo de este desastre. Les había suplicado que se arrepintieran de su idolatría y su injusticia, pero no le hicieron caso. Lo llamaron traidor, lo golpearon, lo arrojaron a un pozo para que muriera. Y ahora, sus peores temores se habían hecho realidad. Es desde este lugar de ruina y dolor que Jeremías coge una pluma. Escribe una carta. Pero no es una carta cualquiera. Es un mensaje urgente de Dios, enviado con unos mensajeros que iban a la lejana Babilonia. Es una carta para los ancianos, los sacerdotes, los profetas y para todo el pueblo que vive desesperanzado en el exilio. Y aquí es donde la historia da un giro que nadie se esperaba. ¿Qué esperarías que Dios le dijera a su pueblo en ese momento? Quizás un rescate inminente: aguanten, que ya voy en camino. O tal vez una condena final: se los advertí, y ahora aténganse a las consecuencias. Pero el mensaje de Dios a través de Jeremías no es ni lo uno ni lo otro. Es algo mucho más radical, más desconcertante, y al final, mucho más esperanzador. Antes de llegar al famoso versículo 11, Dios les da una instrucción que debió dejarlos en shock. Es el preludio necesario, la medicina amarga antes de la dulce promesa. 3. La sentencia de 70 años y el mandato de florecer en el exilio. Imagina que eres uno de esos exiliados en Babilonia. Estás sentado junto a un canal, con el polvo del desierto todavía en la ropa y el recuerdo de Jerusalén en llamas fresco en tu memoria. Llega un mensajero de tu tierra con una carta del profeta Jeremías, una palabra de Dios. Te reúnes con tus compatriotas, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y una pequeña chispa de esperanza. ¿Qué dirá Dios? El líder de la comunidad desenrolla el pergamino y empieza a leer: «Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que deporté de Jerusalén a Babilonia». Fíjate en esa primera frase.
Dios mismo se hace responsable. No dice a los que Nabucodonosor deportó, sino a los que yo deporté. Esto no es un accidente de la historia, es un acto soberano de disciplina. Doloroso, sí, pero no sin propósito. Y entonces llega la orden, el mandato que desafía toda lógica humana y toda expectativa. Dios les dice, construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Cásense y tengan hijos e hijas, casen a sus hijos e hijas para que también ellos tengan nietos. Multiplíquense allá, y no disminuyan. Paremos aquí un segundo y pensemos en el peso de estas palabras. Esto no es lo que querían oír. Esperaban un plan de escape, no un manual de instalación. Construir casas significa deshacer las maletas. Significa aceptar que no te vas a ir a ninguna parte pronto. Plantar huertos es un acto de fe a largo plazo. No plantas una semilla hoy para comer mañana, plantas para la próxima temporada, para el próximo año. Casarse y casar a los hijos es pensar en generaciones. Es invertir en un futuro en la misma tierra de tu cautiverio. Básicamente, Dios les está diciendo, establezcanse. Echen raíces. Vivan. Esto era totalmente contrario a lo que les decían los falsos profetas que también estaban en Babilonia. Esos profetas susurraban lo que todos querían oír, esto es temporal. El yugo de Babilonia se romperá pronto. En 2 años, volvemos a casa. Eran promesas de gratificación instantánea, el equivalente antiguo del Evangelio de la prosperidad. Pero Dios, a través de Jeremías, destapa esa falsa esperanza. Y luego, les da la sentencia. La razón por la que deben establecerse. En el versículo 10, justo antes de la famosa promesa, viene la parte que solemos saltarnos. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. 70 años. Intenta procesar eso. Para la mayoría de los adultos que escucharon esa carta, 70 años era una cadena perpetua. Significaba que ellos, personalmente, morirían en Babilonia. Sus hijos quizá envejecerían allí. Serían sus nietos, o incluso sus bisnietos, los que verían cumplirse la promesa del regreso. Esto es crucial. La promesa de restauración no era para su comodidad personal e inmediata. Era una promesa para el grupo, para la supervivencia de la nación. Era una promesa que exigía una fe paciente, una confianza que iba más allá de su propia vida. Tenían que creer en un futuro que ellos no iban a ver. Y por si eso no fuera suficientemente radical, Dios añade una instrucción aún más impactante en el versículo 7. Además, busquen el bienestar de la ciudad a donde los he deportado, y pidan al Señor por ella, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. La palabra hebrea para bienestar aquí es shalom. La misma palabra que se usa en el versículo 11. Busquen la paz, la prosperidad, la integridad de Babilonia. Oren por la ciudad que los esclavizó, que destruyó su hogar, que mató a sus familias. Este es uno de los mandatos más contraculturales de toda la Biblia. No les dice que se rebelen. No les dice que se adapten y olviden quiénes son. Les dice que sean una presencia que sane en el corazón mismo de su exilio. Les ordena ser una bendición para sus captores. Solo después de establecer este marco, la soberanía de Dios, la sentencia de 70 años y el mandato de florecer en tierra hostil, es cuando Dios finalmente entrega la promesa del versículo 11. Ahora, y solo ahora, estamos listos para escucharla con oídos nuevos. Sí, Febe. Si este viaje al pasado ya te está abriendo los ojos, si estás empezando a ver esta promesa con una luz completamente diferente, te invito a que te suscribas al canal. Juntos estamos redescubriendo verdades antiguas que tienen el poder de transformar nuestras vidas hoy. No te pierdas lo que viene, porque lo mejor está por llegar. 4. El corazón de la promesa, desenterrando el verdadero Shalom. Con el eco de la sentencia de 70 años todavía en sus oídos, y con el mandato imposible de buscar la paz de Babilonia retumbando en sus mentes, los exiliados finalmente escuchan la frase que cambiaría su historia, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza.
Leída en su contexto, esta promesa explota con un significado 1000 veces más profundo que la interpretación superficial a la que estamos acostumbrados. Vamos a desglosarla, frase por frase, para sacar todo el tesoro que contiene. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. La primera palabra es porque. Esto conecta directamente la promesa con lo que acaba de decir. Es la razón detrás de la sentencia de 70 años. Es la lógica divina detrás del mandato de construir y plantar. No es una promesa aislada, es el cierre de un argumento. Dios está diciendo, les pido que esperen y que vivan con fidelidad en el exilio, porque tengo un plan. La frase "yo sé los planes" es una declaración de soberanía total. En medio del caos más absoluto, cuando todo parecía fuera de control, Dios afirma, nada de esto me ha tomado por sorpresa. Yo estoy al mando. El exilio no fue un triunfo de los dioses babilónicos sobre el Dios de Israel. Fue, como ya vimos, un acto deliberado y disciplinario del propio Dios. Él está orquestando la historia, incluso a través del dolor. Para un pueblo que se sentía a la deriva, esta era una afirmación radical de que un diseñador soberano todavía sostenía sus vidas en sus manos. Planes de bienestar, Shalom, y no de calamidad. Aquí está el corazón de la promesa y el punto que peor entendemos. La palabra hebrea traducida como bienestar o paz es Shalom. Y Shalom es una de las palabras más ricas de todo el idioma hebreo. Traducirla simplemente como paz en el sentido de ausencia de conflicto, o como bienestar en el sentido de prosperidad material, es robarle todo su poder. Shalom significa mucho más. Significa plenitud, integridad, totalidad, armonía, salud y prosperidad en cada área de la vida, espiritual, emocional, física y comunitaria. Es el estado en que todo funciona según el diseño original de su creador. Es el orden divino que se opone al caos. Cuando Dios promete planes de Shalom, no está prometiendo una vida sin problemas. Acababa de sentenciarlos a 70 años de exilio. La calamidad era su realidad presente y su futuro cercano. Lo que Dios promete es que la calamidad no tendrá la última palabra. Que su plan final no es la destrucción, sino la restauración y la plenitud. Es una promesa de que, a través del fuego del exilio, Él forjará un Shalom más profundo y verdadero. El plan de Dios no era evitarles el sufrimiento, sino usar el sufrimiento para llevarlos a un bien mayor y más duradero. Para darles un futuro y una esperanza. Esta última frase define la naturaleza de la promesa. ¿Cuál es el futuro y la esperanza? En el contexto inmediato, era la promesa tangible de que, después de 70 años, la nación de Israel volvería a su tierra. La esperanza no era que las personas se hicieran ricas en Babilonia, sino que el pueblo del pacto de Dios no sería aniquilado. La esperanza era que la historia de la redención no había terminado. Piensa en la profundidad de esto. Dios les está diciendo, su situación actual no es su destino final. Este exilio, este dolor, esta pérdida, no es el final del libro. Es solo un capítulo. Y yo ya he escrito el final, y es un final de esperanza. La esperanza no estaba en la ausencia de problemas, sino en la presencia y la fidelidad de Dios en medio de ellos, garantizando que la calamidad no definiría su identidad ni su futuro. Esta promesa, por lo tanto, no es un cheque en blanco para la prosperidad personal. Es un ancla para la perseverancia del grupo. No es una póliza de seguro contra el sufrimiento. Es la garantía de la presencia soberana de Dios dentro del sufrimiento. No es una promesa para evitar el peor momento de tu vida, es la promesa que te sostiene y te da un propósito en tu peor momento. Y esa distinción, esa revelación, lo cambia absolutamente todo. 5. Tu Babilonia personal y el manual de supervivencia. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ok, entiendo el contexto histórico de hace 2600 años. Pero, ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? ¿Cómo se aplica a mi vida? Y la respuesta es, de todas las maneras posibles. Porque aunque no estemos en la Babilonia literal, todos pasamos por nuestras propias formas de exilio. Tu Babilonia personal es cualquier situación en la que te sientes arrancado de la vida que conocías, de la seguridad que dabas por sentada. Es ese lugar de pérdida y confusión donde te preguntas dónde está Dios y si alguna vez volverás a sentirte en casa.
Puede ser el exilio de una enfermedad crónica. Tu cuerpo se ha vuelto una tierra extraña y anhelas la apatría de la salud que perdiste. Los médicos dan diagnósticos, pero no hay un camino claro de regreso. Te sientes cautivo en tu propia piel. Puede ser el exilio de una crisis financiera. La pérdida de un trabajo, el fracaso de un negocio, una deuda que te ahoga. La vida que habías construido se ha derrumbado, y ahora vives en la tierra extraña de la incertidumbre, preguntándote cómo vas a salir adelante. Puede ser el exilio de una relación rota. Un divorcio, la traición de un amigo, la muerte de un ser querido. El paisaje de tu corazón está devastado, y te sientes solo y desconectado. Las canciones de alegría se han silenciado. O puede ser el exilio de una profunda crisis de fe. Las dudas te asaltan, las oraciones parecen rebotar en el techo, y el Dios que antes sentías tan cercano ahora parece distante y callado. Te sientes perdido en un desierto espiritual. En cualquiera de estas Babilonias, la tentación es la misma que la de los exiliados. O caemos en la desesperación, colgamos las arpas y nos negamos a cantar, creyendo que todo está perdido. O nos aferramos a la falsa esperanza de los profetas de la positividad que nos dicen: tranquilo, mañana todo se solucionará, lo que solo nos prepara para una decepción aún mayor. Pero la carta de Jeremías nos ofrece un tercer camino. Un manual de supervivencia para el exilio. Y es exactamente el mismo que les dio a los judíos en Babilonia. Primero, construyan casas y habítenlas. En tu exilio personal, esto significa aceptar tu realidad actual sin dejar que te defina. Deja de vivir en la negación o esperando un rescate mágico. Desempaca tus maletas emocionales. No es resignación, es realismo valiente. Es decir, aquí es donde estoy ahora. ¿Cómo puedo vivir fielmente para Dios en este lugar, en lugar de gastar toda mi energía deseando estar en otro? Segundo, planten huertos y coman de su fruto. En tu Babilonia, esto significa cultivar la vida, la belleza y la bondad, incluso en terreno hostil. ¿Qué semillas puedes plantar hoy que den fruto mañana? Puede ser aprender algo nuevo mientras estás sin trabajo. Puede ser hacer un pequeño acto de servicio a otros a pesar de tu propio dolor. Puede ser cultivar la gratitud por las pequeñas cosas en medio de una gran pérdida. Es un acto de fe que dice: aunque no vea el final de esto, me niego a dejar que la tierra se vuelva estéril a mi alrededor. Tercero, multiplíquense y no disminuyan. Esto habla de invertir en relaciones. El exilio nos tienta a aislarnos. Pero el mandato de Dios es conectar. Busca a otros que entiendan tu lucha. Sé vulnerable. Invierte en tu familia y amigos. No dejes que tu dolor te haga más pequeño, deja que te impulse a buscar una conexión más auténtica. Y cuarto, el más radical, busquen el salón de la ciudad y oren por ella. En tu exilio, ¿cuál es tu Babilonia? ¿Es el sistema de salud que sientes que te está fallando? ¿La empresa que te despidió? ¿La persona que te hirió? El mandato de Dios es orar por la paz y el bienestar de la misma fuente de tu dolor. Esto es revolucionario. Te libera de la cárcel del resentimiento. Te posiciona no como una víctima, sino como un agente de sanación. Orar por el salón de tu Babilonia transforma tu corazón. Vivir de esta manera en tu exilio es la encarnación de la verdadera esperanza de Jeremías 29:11. Es la prueba de que crees que Dios tiene un plan de salón, incluso cuando todo a tu alrededor parece calamidad. 6. El peligro de una esperanza barata y la fuerza de la fe probada. Ahora que hemos viajado al corazón del exilio y hemos visto el contexto completo, podemos mirar atrás a la interpretación popular de Jeremías 29:11 y ver claramente por qué es tan peligrosa. No es solo que sea teológicamente imprecisa, es que hace daño. Crea lo que yo llamo una fe de invernadero. Una fe de invernadero se cultiva en condiciones perfectas. Necesita la temperatura adecuada de bendiciones constantes, la humedad perfecta de emociones positivas y la ausencia total de las plagas del sufrimiento y la duda. En esas condiciones ideales, la fe puede parecer fuerte y verde. Pero en el momento en que la sacas del invernadero y la expones al mundo real, con sus vientos de tragedia, sus sequías de desilusión y sus heladas de dolor, se marchita y muere.
El Evangelio de la prosperidad y la teología de la felicidad personal construyen estos invernaderos espirituales. Toman promesas como Jeremías 29:11, las arrancan de su suelo rocoso y las replantan en la tierra artificial del beneficio personal y la comodidad inmediata. Te dicen que si tienes suficiente fe, nunca tendrás que enfrentar el exilio. Te aseguran que la voluntad de Dios es siempre la salud, la riqueza y el éxito, aquí y ahora. El problema es que la Biblia nunca promete eso. De hecho, enseña justo lo contrario. Jesús dijo: en este mundo tendrán aflicción. El apóstol Pablo habló de aprender a estar contento tanto en la abundancia como en la necesidad. El libro de Hebreos nos muestra un salón de la fama de la fe lleno de gente que fue torturada, apedreada y aserrada, que murió sin recibir lo prometido, pero que lo vio de lejos, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. El mensaje de Jeremías, bien entendido, nos saca del invernadero y nos planta en el mundo real. Es una fe para todas las estaciones. No promete la ausencia de exilio, sino que te da el mapa y las provisiones para el viaje. Nos enseña que el carácter no se forja en la comodidad del palacio, sino en el horno de aflicción de Babilonia. La esperanza barata dice: Dios te sacará de esto mañana. La esperanza bíblica y fuerte dice: Dios está contigo en esto hoy, y tiene un propósito de Salom que se cumplirá en su tiempo perfecto, aunque tarde 70 años. La esperanza barata te hace enfadarte con Dios cuando el sufrimiento se alarga. La esperanza fuerte te permite adorar a Dios en medio del sufrimiento, confiando en su soberanía y su bondad final. La esperanza barata se enfoca en cambiar tus circunstancias. La esperanza fuerte se enfoca en permitir que Dios te cambie a ti a través de tus circunstancias. Al malinterpretar Jeremías 29:11, no solo nos perdemos su verdadero significado, nos robamos a nosotros mismos la oportunidad de desarrollar una fe que aguante las tormentas de la vida. Cambiamos un ancla de acero forjado en fuego por un flotador de plástico que se pincha al primer contacto con la realidad. La verdadera promesa no es que evitaremos el fuego, sino que, como los amigos de Daniel en la misma Babilonia, podemos caminar a través de él sin quemarnos, porque hay alguien con nosotros en medio de las llamas. 7. Conclusión: la promesa forjada en el fuego. Hemos viajado en el tiempo, desde la desolación de nuestra peor crisis hasta las ruinas de Jerusalén y los ríos de Babilonia. Hemos escuchado el lamento de un pueblo roto y la promesa desconcertante de un Dios soberano. Y al final de este viaje, volvemos a donde empezamos, pero ya no somos los mismos. Nos encontramos de nuevo en nuestro peor momento. La calamidad que nos rodea no ha desaparecido. El diagnóstico sigue siendo el mismo. La cuenta del banco sigue en rojo. La silla vacía en la mesa sigue doliendo. Pero la promesa que tenemos en las manos ha cambiado. Ya no es un papel frágil, es una piedra sólida, pesada, real. Este versículo no se escribió a pesar de tu peor momento. Se escribió para tu peor momento. Su propósito nunca fue ser un hechizo para alejar el sufrimiento. Su propósito era ser un ancla para el alma en medio del sufrimiento. No es una promesa de que no entrarás en el exilio, sino la garantía de que el exilio no será tu final. La próxima vez que leas o escuches, porque yo sé los planes que tengo para ti, no pienses en un camino fácil. Piensa en el coraje que se necesita para construir una casa en tierra enemiga. Piensa en la fe que se requiere para plantar un jardín que quizá nunca cosecharás. Piensa en el amor radical que se necesita para orar por la paz de la misma ciudad que te mantiene cautivo. La esperanza de Jeremías 29:11 no es una esperanza optimista y superficial. Es una esperanza desafiante, tenaz, endurecida por la batalla. Es una esperanza que mira a la cara a una sentencia de 70 años y dice: Dios sigue siendo fiel. Es una esperanza que puede sostener el peso de la pérdida porque no se basa en nuestras circunstancias cambiantes, sino en el carácter inmutable de Dios. El futuro y la esperanza que Dios promete no siempre son la restauración de lo que perdimos. A veces, es la creación de algo nuevo, algo más fuerte y más puro, forjado en el fuego del exilio. Es la promesa de que Dios está obrando su plan de Salom, de plenitud y restauración, de maneras que a menudo no podemos ver en medio de la tormenta. Pero Él está obrando. Así que, si te sientes en el exilio hoy,
Si tu arpa está colgada en un sauce y has olvidado cómo cantar, toma esta promesa. No como un boleto de salida, sino como tu manual de supervivencia para el viaje. Dios no te ha abandonado. Él sabe exactamente dónde estás. De hecho, Él permitió que llegaras ahí, no para destruirte, sino para redimirte, para formarte y para darte, al final del camino, un futuro y una esperanza que superan todo entendimiento. Tu dolor no es el final de la historia. Es el lugar donde nace la esperanza más fuerte. La historia de cada exilio es única, pero el sentimiento de pérdida y la necesidad de esperanza es universal. Esta promesa fue dada a una comunidad, y es en comunidad donde encontramos la fuerza para vivirla. Si este mensaje ha fortalecido tu fe o te ha dado una nueva perspectiva para tu lucha, compártelo con alguien que necesite escucharlo hoy. Y quiero crear una comunidad aquí mismo, en los comentarios. Cuéntame, ¿cómo te ha sostenido Dios en tu propio exilio? ¿Qué jardines estás tratando de plantar en tu Babilonia personal? Al compartir nuestras historias, nos recordamos unos a otros que no estamos solos en este viaje. Gracias por acompañarme en esta inmersión profunda. Que la verdadera esperanza de Jeremías 29:11 sea el ancla firme de tu alma, sin importar lo fuerte que sople la tormenta. Nos vemos en el próximo video.